Buenas noches con todos los presentes. A nombre de TMC Perú Consultores y tu mundo contable, le damos la bienvenida a esta charla importante de tratamiento jurídico de los trabajadores de dirección y confianza. Hoy estará a cargo el expositor, el doctor Alejandro Narvarete Maldonado. Él es fundador y abogado principal del Estudio Navarrete Abogado, Maldonado Abogados, con un título de segunda especialidad con Derecho al Trabajo y la Seguridad Social en la PUCP, ¿no? Egresado de la maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la misma universidad. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de diversos artículos y libros importantes y como ven es un profesional con mucha alta experiencia en el tema laboral y que hoy estará a cargo de esta charla. Doctor, muchas gracias por su participación y bueno, lo dejo para que continúe con la exposición. Muchas gracias, Hilton, por la presentación. Muy buenas noches con todos. Es un gusto poder compartir este espacio para conversar un poco sobre el tema que nos convoca, el tratamiento jurídico de los trabajadores de dirección y confianza. A lo largo de la sesión vamos a plantear algunas problemáticas, a terminar ciertamente con algunas preguntas que van a ser realizadas seguramente por ustedes, ¿no? Si en algún momento tienen alguna duda, quieren profundizar en algún tema, pueden también intervenir, dejar su consulta en el chat para poder leerlos y hacer una dinámica buena en esta sesión. Bien, ¿por qué es importante identificar a los trabajadores de dirección y confianza? Es importante identificar en una organización a estas clases de trabajadores con la finalidad de poder establecer el correcto tratamiento jurídico que tienen ellos. Y es que en efecto dependerá de esta calificación, por ejemplo, el periodo de prueba aplicable, la naturaleza de la estabilidad laboral, el control del tiempo de trabajo, entre otros aspectos altamente relevantes para toda gestión laboral. Una adecuada e identificación de los puestos de dirección y confianza coadyuvará pues entonces a una adecuada gestión de personal. Precisamente sobre esta pregunta es que vamos a abordar una serie de derechos, características también de los trabajadores de confianza, y ustedes podrán notar en realidad por qué precisamente resultará importante hacer esta identificación. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy? En primer lugar, vamos a definir a los trabajadores de dirección y confianza. En segundo lugar, hablaremos sobre sus formas de acceso. Luego pasaremos a conversar sobre las formalidades para la calificación, el periodo de prueba que le resulta aplicable, los efectos del retiro de confianza, aspecto sumamente relevante y hoy en boga, y también algunas preguntas claves. Bien, entonces pasamos al primer asunto. Definición de trabajadores de dirección y confianza. El artículo 43 del Decreto Supremo 00397-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en adelante cuando menciono Ley de Productividad me refiero a esta norma, define a los trabajadores de dirección y confianza a partir de una serie de características. En el caso de los trabajadores de dirección, la norma establece que son aquellos trabajadores que ejercen la representación general del empleador frente a trabajadores o terceros que sustituye al empleador o que comparte con el empleador funciones de administración y control. Además, también establece que de estos trabajadores depende la actividad y grado de, perdón, por su actividad y su grado de responsabilidad, dependerá el resultado de la actividad empresarial. A partir de esta definición podemos identificar una cuestión altamente relevante. En primer lugar, recordemos que en toda relación de trabajo, existen dos partes, una parte empleadora y una parte trabajadora, siendo que el empleador, precisamente por el ejercicio de la subordinación, puede ejercer el poder de dirección, es decir, puede ejercer un adecuado control de personal, dirigir su actividad, fiscalizar su actividad, sancionar sus incumplimientos, ¿verdad? Entonces, ocurre que el personal de dirección, como una de sus características, precisamente involucra compartir el ejercicio del poder de dirección con este. Es decir, el empleador, o para poder identificar a un personal de dirección,
Podemos hacerlo a través de la identificación de el tipo de representación que ejerce. Si es una persona que ejerce el poder de dirección frente a otros trabajadores, es probable entonces que su puesto se encuentre calificado como uno de dirección o pueda calificarse como uno de dirección. En efecto, un elemento precisamente o una característica de los trabajadores de dirección en ese supuesto es la representación que van a ejercer frente a otros trabajadores, pero también la representación que ejercerán frente a terceros. Por ejemplo, un gerente de administración, un gerente de logística, un gerente general pueden ser bien calificados o hacen sus veces del empleador por ejercer una representación finalmente ante terceros, ¿no? De repente con clientes, de repente con proveedores, son personas que pueden adoptar o tomar decisiones precisamente para coadyuvar a potenciar o magnificar la actividad empresarial, ¿no? Usualmente son trabajadores de dirección o en los usos empresariales se definen a los trabajadores de dirección como aquellos puestos gerenciales, ¿no? Son los gerentes los que suelen ser identificados en este escenario. El gerente general y la primera línea gerencial que uno podría encontrar trabajando inmediatamente con el gerente general, ¿no? En el caso de los trabajadores de confianza, la norma, específicamente el segundo párrafo del artículo 43 de la propia ley de productividad, establece dos características. La primera de ellas es que un trabajador de confianza será aquel que trabaja en contacto personal y directo con el personal de dirección. Ojo, el personal de dirección es conocido también como personal de alta dirección o personal de alta responsabilidad, es decir, aquel personal de quien va a depender finalmente la toma de decisiones. En el caso de los trabajadores de confianza, no necesariamente son las personas que van a poder tomar decisiones, sino coadyuvar a estas porque trabajan en contacto directo y personal con el empleador o con el personal de dirección. Hola, hola, ahora se escucha. Sí, ahora sí, Alejandro, ahora sí te escucho. Ya, Si, perfecto. si podrías repetir, porque la última parte no se escuchó. Ya, bueno, les comentaba que en específico se discutía si en realidad se trataban de tres requisitos copulativos, es decir, si por un lado, además de tener contacto directo con el personal de dirección, debían de tener acceso a información de carácter reservado y además también emitir opiniones para la toma de decisiones empresariales, pero lo cierto es que la Corte Suprema, en la Casación Laboral 5453-2013 La Libertad, reconoció que esto no es así. Es decir, que se tratan de dos características. Y es que esta segunda característica, ¿no? La que pueden ustedes ver en lámina, y esta segunda característica puede tratarse de una u otra. Es decir, que tenga acceso a información de carácter reservado o que tenga, o que coadyuve, mejor dicho, a la toma de decisiones empresariales a partir de opiniones o informes presentados directamente al personal de dirección. Para que lo tengan en claro, ¿no? No se tratan entonces de tres características, sino dos. Esta segunda característica, a su vez, se dividirá también en dos presupuestos. El cumplimiento de estas, de manera copulativa, es lo que precisamente permitirá identificar a un puesto de confianza. Pero ahora tal vez nos preguntamos, ¿y qué se refiere o qué clase de información confidencial es la que debe de ser tomada en consideración a fin de poder establecer la presencia de un puesto de confianza? En la misma casación 5453 se resolvió esa pregunta. Y para ello vamos a hablar entonces de cada una de las características según lo delineado por la Corte Suprema. Respecto a la primera característica, el tener contrato directo con el personal de dirección, esta hace referencia, como señala precisamente la máxima autoridad judicial, a la jerarquía inmediata del trabajador de dirección respecto al empleador, su representante o el personal de dirección. ¿Qué significa esto? Que sí, y lo pueden ver en el ejemplo de la derecha, ¿no? Si en una empresa existe una línea jerárquica, la persona que inmediatamente se encuentra dependiente del personal de dirección puede ser calificado como un personal de confianza. Pero la persona que se encuentra subordinada al personal de confianza no puede ser calificada como un puesto de confianza a su vez. Es decir, es como una escalera, ¿no? El personal de dirección está arriba, abajo está el personal de confianza y por debajo del personal de confianza existirán los puestos comunes u ordinarios. No pueden ser calificados estos como trabajadores de confianza, a pesar incluso
que tengan acceso a información reservada o confidencial o contribuyen a la toma de decisiones. La primera característica es esa. En muchos casos, precisamente, se cuestionan por el incumplimiento de este primer requisito o esta primera característica. Y es que en algunas organizaciones se ha podido advertir que, por ejemplo, debajo de una gerencia existe una jefatura calificada como de confianza y debajo de esta jefatura existe otra jefatura también calificada como puesto de confianza, lo cual es un error, porque dentro de la tercera línea descendiente, ya no es posible que pueda ser calificado el puesto como uno de confianza, sino más bien como un puesto común. Por eso hay que tener en cuenta cómo se debe de cumplir esa primera característica, ¿no? Si tengo un coordinador, por ejemplo, debajo de una jefatura y esa jefatura ha sido calificada como personal de confianza, la coordinación que está debajo de esta no va a ser calificada a su vez como puesto de confianza. Se pierde este primer requisito y eso ya hace innecesario, en el caso concreto, evaluar finalmente el cumplimiento de los demás requisitos, porque al incumplirse esta primera característica, ya el trabajador no podría calificar como uno de confianza. ¿Okay? En relación a la segunda característica, y lo conversábamos, existen dos extremos. El primer extremo relacionado pues a la información de carácter reservado de la empresa, la Corte Suprema ha aclarado que no se debe de tratar de cualquier clase de información, sino más bien a información vinculada a las estrategias que puede implementar el empleador, a los asuntos industriales, comerciales, profesionales, secretos industriales, que permitan la subsistencia en el mercado de parte del empleado, ¿no? O que se vincule en realidad con la prestación adecuada de los servicios que brindan sus usuarios. ¿Por qué? Porque precisamente al tratarse de información que va a incidir en la posición que tiene el empleador dentro del mercado, su carácter reservado es inescindible, porque al momento que esta información pueda ser compartida con terceros, la posición en el mercado de parte del empleador puede verse afectada. Por tanto, hay que tener en cuenta que no se trata de cualquier clase de información de carácter reservado o cualquier tipo de información que el propio empleador decida calificar como confidencial, sino solamente aquella información que tenga una incidencia directa con la posición en el mercado del empleador. Y ojo con ese detalle, porque al final, entendida así esta característica, hay determinadas actividades que en específico no podrían ser calificadas como información de carácter reservado para efectos de la calificación de un puesto de confianza. Por ejemplo, el caso de los analistas administrativos, ¿no? O los analistas de recursos humanos. Hay algunos casos en que los administradores de planilla, los analistas de recursos humanos, etcétera, son calificados como puestos de confianza. Sin embargo, la Corte o la jurisprudencia viene cuestionando dichas calificaciones y entendiendo que son trabajadores comunes, entre otras cosas, ¿por qué? Porque esas personas que se dedican a estructurar las planillas, que se dedica a brindar un asesoramiento en relación al tratamiento de personal, no tienen dentro de su ámbito de conocimiento información que afecte la posición en el mercado del empleador, porque no tienen posesión de secretos industriales, de secretos comerciales, profesionales. Por tanto, es importante tener en cuenta esta circunstancia a efectos de efectuar una adecuada calificación, ¿no? Repetimos, para la calificación de un puesto de confianza, no se valora cualquier tipo de confidencialidad o información reservada. La información reservada para que el puesto pueda calificar como uno de confianza tiene que estar vinculada con aquellas de carácter industrial, comercial, profesional que pueda incidir en la posición que tiene el empleador en el mercado. Y la segunda característica eh, o el segundo extremo de la segunda característica, a su vez, ¿no? Ha sido aclarado también por esta casación 54-53-2003 en la libertad, ¿no? La que está relacionada con la toma de decisiones empresariales, ¿no? Recordemos que el segundo extremo de la segunda característica es que las opiniones o informes presentados por el trabajador de confianza
sea directamente remitido al personal de dirección y contribuya a la formación de decisiones empresariales. Pero ¿qué tipo de decisión podría tomar el empleador en este caso? Por ejemplo, lo ha dicho la Corte Suprema en este caso en concreto, debe de estar relacionada con aquella información que permita al empleador, en base a el giro del negocio, adoptar una decisión que le permita trascender en el mercado, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquella tipo de información de carácter comercial, o aquellos tipos de informes de carácter comercial que establezcan de repente nuevas estrategias de ventas, que establezcan de repente nuevas estrategias para captar clientes, que establezcan algún tipo de información que permita la trascendencia o el crecimiento del empleador en el mercado. ¿Ok? Entonces no se trata de cualquier tipo de informe que pueda ser remitido al personal de dirección, sino que para que un puesto califique como puesto de confianza, se debe de tomar en cuenta si éste se encuentra en la posibilidad de brindar alguna información vinculada al giro del negocio, sea de carácter industrial, comercial, etcétera, que le permita al empleador trascender en el mercado. Y es por eso que la Corte Suprema descarta el procesamiento mecánico de la información, ¿no? Que carezca finalmente de un análisis sustantivo, es lo que te dice la Corte Suprema. Circunstancia importante a considerar, y nuevamente regreso al ejemplo de los administradores de planilla, o regreso al ejemplo de los analistas de personal, ¿no? Los administradores de planilla, los analistas de personal, si bien tienen información que de alguna manera tiene que ser protegida, ¿no? En virtud de los datos personales que puedan tener en consideración o que puedan tomar en conocimiento o el conocimiento de estas personas, no es menos cierto que ese tipo de información, aunque sea confidencial, para efectos de la calificación de un puesto de confianza no califica como información reservada, ¿no? Porque la toma de decisiones y tampoco califica como algún tipo de información que permita emitir informes u opiniones que contribuyan pues a trascender al empleador dentro del mercado. Porque no es información de carácter comercial, no es información de carácter industrial, etcétera, que le permita evolucionar en el mercado, ¿no? Y tener una mejor posición, un crecimiento orgánico, empresarial al empleado. Así que si no se cumplen alguno de estos requisitos, ¿no? Alguna de estas dos características que hemos mencionado, el puesto no puede ser calificado como uno de confianza. Ahora, los trabajadores de confianza pueden ingresar por contratación directa o pueden acceder a un puesto por promoción, tanto los de dirección como los de confianza, ¿no? Es decir, puedo contratar directamente a un gerente general para que califique ese puesto como uno de dirección. Puedo contratar de repente a un gerente de administración para que calificar ese puesto como uno de dirección. Pero también puede ser que una persona alcance ese puesto, lógicamente, a partir de diversos ascensos, ¿no? Una persona que comienza como asistente, sube o asciende a analista y luego finalmente llega hasta una gerente, ¿no? Calificada como persona de dirección. En efecto, lo mismo ocurrirá también en el caso de los puestos de confianza. Entonces, eh, cuestión importante, porque dependiendo cómo se alcanza este puesto, es que también dependerá la protección frente al despido arbitrario que tengan estos trabajadores. Y es que el personal que ingresa directamente a un puesto de dirección y confianza, hoy en día, se cuestiona que tengan estabilidad laboral. Es decir, podrían ser cesados por retiro de confianza sin tener que reparar a través de alguna indemnización por despido arbitrario o incluso la reposición, ¿no? Pero en cambio el trabajador que accedió por promoción sí tiene ese derecho. Vamos a conversar de eso más adelante, ¿no? El artículo 44 de la Ley de Productividad reconoce también que los trabajadores que directamente o por promoción accedieron a un puesto de confianza, pues se encuentran comprendidos dentro de la definición de la misma, pero, y una cuestión importante a tomar o a resaltar,
es que esa designación o promoción no puede amparar el abuso de derecho o la simulación. Por ejemplo, que finalmente yo te ascienda, eras analista y te asciendo a gerente para luego retirarte en la confianza sin que tengas derecho al pago de una indemnización por despido arbitrario. Eso constituiría un fraude a la ley y la ley no lo ampara, no ampara ese tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que pasará en esos casos? Lo vamos a conversar enseguida también. El fundamento 9 de la sentencia emitida en el expediente 1568-2011, proceso de amparo, ha establecido que, aunque un trabajador pueda acceder a un puesto de dirección o confianza a través de un concurso público, eso no dependerá o no afectará el tipo de calificación. Significa, al final, que puede, en el marco de una organización, efectuar una convocatoria para contratar a una persona que ocupe el puesto de dirección o confianza. Y eso no va a naturalizar el puesto. Va a seguir siendo un puesto de dirección o confianza. Lo ha aclarado en esta sentencia el Tribunal Constitucional. Además, también es importante tener en cuenta que, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 1042-2007, proceso de amparo, la designación en un cargo de confianza siempre va a tener una connotación temporal. Por lo tanto, si una persona asciende, digamos, al puesto de confianza, así, por lo tanto, si una persona asciende al puesto de confianza, a ver si me ayudas por favor con el audio, Gisco. A ver, entonces, si una persona accede al puesto de confianza, eh, a través de promoción, deba de entenderse, y lo dice la Corte del Tribunal Constitucional, que esa promoción precisamente tiene un carácter temporal. En algún momento que se le retire de la confianza o culmine esa designación, pues tendrá que retornar a su puesto de origen, ¿no? Eso tiene relación en realidad con el estándar de protección que tienen los trabajadores de confianza, como lo vamos a conversar también. Formalidades para la calificación. El Decreto Supremo 00196-TR establece en su artículo 59 cuáles son las formalidades para la calificación de un puesto de dirección de confianza. El artículo en mención precisa, pues que en primer lugar se tendrá que identificar y determinar los puestos de dirección y confianza de la empresa, comunicando por escrito a los trabajadores que ocupen esos puestos y además consignando en las planillas de pago y las boletas de pago esa calificación, ¿no? El incumplimiento de este procedimiento para calificar un puesto de dirección o confianza, lo dice también el artículo 60, es una formalidad que si bien el empleador debe de observar, su incumplimiento no va a determinar que el puesto se desnaturalice. Es decir, que el puesto no sea considerado como una dirección o uno de confianza. Siempre que de la prueba que se pueda actuar, sea en un procedimiento efectivo o en un procedimiento judicial, ¿sí? Se logra acreditar la real naturaleza del puesto. Prima, entonces, lo que ocurrió en el terreno de los hechos. En ese escenario, si yo no cumplí con identificar el puesto de confianza en la forma que me dice el artículo 59 del Decreto Supremo 0096-TR, eso no significa que no le dé tratamiento a esta persona como uno de confianza o de dirección. Si en algún momento, por ejemplo, le retiro la confianza y ceso a esta persona, en juicio tendré que acreditar realmente que su puesto sí cumplía con las características de uno de confianza o de dirección. ¿Sí? Y esa posibilidad la advierte precisamente el artículo 60 de la Ley de Productividad. Yo me encuentro con algunos procesos judiciales en los que la demanda se centra solamente en el incumplimiento del artículo 59, ¿no? El empleador no identificó en mi contrato, no identificó en mis boletas de pago que soy un puesto de confianza y por eso se desnaturalizó. Bueno, ese argumento no es suficiente, porque el empleador podría bien acreditar los requisitos del puesto de confianza y sacar adelante, pues, un caso como el mencionado. Ahora, si se tratan de trabajadores
que han sido identificados como trabajadores de dirección o confianza de manera indebida, ellos, dentro de los 30 días siguientes a la oportunidad en la que se realizó esa calificación, pueden cuestionarlo ante la autoridad judicial. Es decir, podría demandar ante el juez para que identifique cuál es la verdadera naturaleza del puesto, ¿no? Eso usualmente podría ocurrir cuando voy a hacer una calificación reciente. De repente, después de un tiempo, estoy sincerando cuál es la naturaleza de los puestos de trabajo y le curso carta a los trabajadores comunicando cuál es la naturaleza de sus puestos, si es dirección o es una de confianza. Bueno, en un supuesto así, esa carta o la calificación efectuada con esa misiva, con esa carta, puede ser cuestionada entre los 30 días naturales ante la autoridad judicial si es que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley de Productividad. Bien. En la casación laboral 6.782-2012, Junín, se ratifica lo que conversábamos hace algún momento, ¿no? Que la omisión de cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 59 del Decreto Supremo 00196-TR no enerva o no imposibilita que el empleador luego, en un proceso, pueda identificar esos puestos como de dirección o confianza, siempre que de la prueba actuada se identifique el cumplimiento de los requisitos que hemos conversado. Los trabajadores de dirección de confianza, como todo trabajador recordarán, también pueden estar sujetos a un periodo de prueba. El periodo de prueba en general es de 3 meses. Si en mi contrato yo no especifiqué cuál es el periodo de prueba aplicable, debe de entenderse que el periodo de prueba es el reconocido en nuestra normativa para todos los trabajadores, el de 3 meses, ¿no? Se aplica el periodo de prueba legal. Claro, cabe la posibilidad que las partes acuerden también eh, renunciar a la identificación de un periodo de prueba, ¿no? Que a la aplicación de un periodo de prueba. Es posible también eso. Que al final decidan que un contrato no se encuentra sujeto a periodo de prueba, pero ese tiene que ser un pacto expreso establecido en el contrato. Ahora, lo cierto es que los trabajadores de confianza igualmente se sujetan al periodo de prueba de 3 meses, pero tienen la posibilidad que su periodo de prueba se amplíe hasta 6 meses. Eso en un pacto contenido directamente en el contrato o también podría ser en un acuerdo particular, ¿no? Ese periodo inicial de 3 meses puede ampliarse hasta 6 meses. Y lo mismo ocurre en el caso del personal de dirección. El caso del personal de dirección puede ampliarse a 12 meses, ¿no? Si bien el periodo de prueba legal que se aplicaría inicialmente de 3 meses, en el contrato puedo pactar esta ampliación a 12 meses. ¿Qué pasa si no lo pacto? Se aplica el periodo de prueba de 3 meses. No significa entonces que se va a aplicar de manera automática el periodo de prueba de 6 y 12 meses para los trabajadores de dirección de confianza y dirección respectivamente, ¿no? Sino que esto tendrá que ser pactado expresamente por él. Y aquí viene una cuestión relevante que se vincula con lo que hemos estado conversando hace algún rato, ¿no? Y que en realidad aterriza también en responder a esta pregunta: ¿por qué es importante identificar un puesto de confianza? Desde la gestión empresarial, considero que la identificación de un puesto de dirección de confianza, más allá de tener claridad de las responsabilidades que cada uno pueda tener, pues recordemos que ambos son puestos altamente importantes para la gestión empresarial. En primer lugar, el personal de dirección es responsable de la toma de decisiones que van a contribuir la trascendencia que tiene el empleador en el mercado, mientras que los trabajadores de confianza pues van a coadyuvar a que el personal de dirección cumpla con esos fines, ¿no? A través de los informes o opiniones que le puedan emitir o a través también de la sola posesión de información confidencial que puedan ellos resguardar, ¿no? Así que, en primer lugar, la importancia de identificar un puesto de dirección de confianza parte precisamente por el nivel de responsabilidad que va a tener cada uno. Pero también ocurre que permitirá que en determinados escenarios flexibilice los términos de estabilidad laboral para estos trabajadores. Y es que ya es una cuestión pacífica, en realidad, y lo dijo el Tribunal Constitucional hace muchos años,
que los trabajadores de dirección y los trabajadores de confianza no tengan derecho a la reposición al puesto de dirección o confianza. Y esto porque se entiende que si son personas altamente trascendentes para, o son puestos altamente trascendentes para la posición que tiene el empleador dentro del mercado, no sería razonable disponer la reposición de ellos porque se tratan de personas que más bien más podrían afectar a la empresa en caso de una pérdida de confianza, ¿no? Por tanto, bajo ese escenario, creo que el Tribunal Constitucional ya hace muchos años estuvo desterrando la posibilidad que los trabajadores de confianza y dirección se puedan reponer a esos puestos. No obstante, no obstante, sí el Tribunal Constitucional enfatizó que les correspondía en esos escenarios el pago de una indemnización por despido arbitrario. No obstante, en el Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, específicamente el séptimo pleno, se tomó una posición distinta. En primer lugar, si se trataba de trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de dirección o confianza, el Pleno estableció que a ellos no le correspondía el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso cesen por retiro de confianza. Yo te retiro la confianza, te quedas sin empleo, no tienes derecho a la reposición porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional, pero además este Pleno le niega la posibilidad de obtener una indemnización por despido arbitrario. En segundo lugar, si se trata de un trabajador que ingresó a un puesto común y fue ascendiendo hasta un puesto de confianza o de dirección, a ellos sí les corresponderá, dice el Pleno, una indemnización por despido arbitrario en tanto se cumplan dos supuestos, alguno de los dos supuestos, ¿no? En primer lugar, si el empleador impide reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo, es decir, lo típico es que yo te retire la confianza y tú, trabajador, retornes al puesto anterior a la designación de confianza. Si eras, por ejemplo, asistente administrativo y luego pasaste a ser jefe como puesto de confianza, regresarás al puesto de asistente administrativo, salvo que el empleador decida, señala el Pleno, que no se reincorpore a este puesto para pagarle más bien la indemnización por despido arbitrario. O un segundo supuesto, que es cuando el empleador, perdón, el propio trabajador opta por no reincorporarse al puesto anterior. Me retiran la confianza, ok, prefiero cesar y no volver a mi puesto de asistente, págame la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Son los dos supuestos que ha establecido la Corte Suprema en que sí ocurriría o sí tendrían estos trabajadores una suerte de protección a la estabilidad laboral. Pero nuevamente notaremos, solo se trataría para los puestos o trabajadores de dirección o confianza que antes de ocupar esos puestos ocuparon un cargo común u ordinario. ¿Okay? Los trabajadores que ingresaron directamente al puesto de dirección o confianza no tendrían el mismo derecho. Eso se aplica para todos los casos de las instituciones del sector privado. En el caso del sector público, o las entidades públicas, la Corte Suprema ha precisado de una manera lacónica que el retiro de confianza no genera la indemnización para los trabajadores que fueron designados directamente a un cargo de confianza o dirección. No establece qué pasaría con las personas que ingresaron y luego fueron promovidas a un puesto de dirección o confianza. Tampoco lo precisó para el caso de las empresas del Estado, donde recogió en realidad los mismos criterios que se establecieron para el sector privado, ¿no? Esta postura ciertamente consolidada en el séptimo pleno jurisdiccional supremo, ya es una posición que se debía venir hace muchos años. Pueden ver en rojo, las letras en rojo, las diversas casaciones que sobre la materia se emitieron. Entonces, ¿por qué es importante identificar también un puesto de dirección o confianza? Para poder precisamente identificar en caso cese si los trabajadores tienen o no derecho a la indemnización por despido arbitrario o a la reposición. En efecto, esto permitirá que en determinados momentos de la gestión laboral, de la gestión empresarial, un trabajador pueda ser retirado o cesado de la empresa por retiro de confianza, sujetándome a las condiciones establecidas en este pleno, ¿no? Si se trataba de un puesto o un trabajador que ingresó directamente al puesto de confianza y dirección, no tendría derecho ni a la reposición ni a la indemnización por despido arbitrario. Y eso ayudará pues a la gestión empresarial en determinados escenarios.
A pesar de la claridad que tiene este pleno, hay que tener en cuenta también que no es menos cierto, este pleno, aunque haya sido emitido por la Corte Suprema, máximo órgano judicial, eh, hay elementos que podrían ser o podrían llevar a un cuestionamiento del pleno. En primer lugar, porque el pleno no es vinculante, ¿no? No se trata de doctrina jurisprudencial definida así por la Corte Suprema, ni se trata de un pleno o de un pleno casatorio. Es un pleno jurisdiccional que ciertamente delinea el proceder de los jueces, ¿no? Pero los jueces podrían apartarse de ese criterio y decidir finalmente en una postura distinta a la de los jueces supremos, ¿no? En primer lugar es eso. El segundo lugar es que el artículo 27 de nuestra Constitución no ha contemplado reserva alguna frente a la protección por despido arbitrario. El artículo 27 de la Constitución establece expresamente que todo trabajador tiene derecho a la protección frente al despido arbitrario. Claro que es una protección que desde el ámbito legal se ha visto mayoritariamente defendida a partir de la indemnización por despido arbitrario. Sin embargo, este artículo 27 no excluye a los trabajadores de dirección ni a los trabajadores de confianza, con lo cual alguna suerte de protección frente al despido arbitrario en el término general de trabajadores deberían de. El artículo 16 de la Ley de Productividad no contempla el retiro de confianza como una causa de extinción del contrato de trabajo, lo cual es bastante cuestionable, ¿no? Entonces, si no contempla al retiro de confianza como una causa de extinción del contrato de trabajo, te enumera la renuncia, te enumera el disenso, te enumera el despido, etcétera, ¿qué naturaleza tiene el retiro de confianza? Particularmente yo creo que su naturaleza es asimilable a un despido, ¿no? Porque específicamente como causal el retiro de confianza no existe. El artículo 10 de la Ley de Productividad, además, establece también una protección contra el despido arbitrario para todo trabajador que supere el periodo de prueba, sin excluir en ese supuesto a las trabajadoras de dirección o a los trabajadores de confianza. Con lo cual, entonces, entendería que superando el periodo de prueba, todos los trabajadores, sean de confianza, dirección común, etcétera, tendrían derecho al despido arbitrario, ¿no? Entonces, todos estos extremos permitirían, en realidad, cuestionar las conclusiones del séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. ¿Y por qué es importante identificar esto para la gestión empresarial? Porque eso determinará que las acciones de desvinculación en realidad no puedan ser automáticas. Deberán adoptarse medidas estratégicas para reducir pues, el impacto de las contingencias legales. ¿Qué pasa si un juez adopta una conclusión distinta a la del Pleno? ¿Qué pasa si los jueces supremos en algún momento cambian y adoptan una posición distinta? Entonces, hay que tener en cuenta y no basarnos solamente en que como el Pleno o el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo de Materia Laboral dice que no tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario, eso bastará para cesarlos, ¿no? Si es posible materializar sus ceses a través de un incentivo, a través de un convenio mutuo disenso u otras formas legalmente reconocidas, será preferible adoptar esas circunstancias porque como verán hay por lo menos elementos que permitirán cuestionar el retiro de confianza en ese escenario, ¿no? Lo cierto es que hoy mayoritariamente la posición que han adoptado los jueces, la mayoría, salvo por ahí un par de sentencias que me he encontrado, la mayoría se pega a este séptimo pleno judicial, ¿no? Para concluir que los trabajadores de confianza y dirección que ingresaron directamente a ese puesto no tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario. Otro pleno, en este caso un pleno jurisdiccional nacional laboral y procesal laboral que se celebró el 25 y 26 de marzo de 2021, también ha reconocido una circunstancia especial para el caso de los trabajadores de dirección o confianza, ¿no? En este caso, por ejemplo, o mejor dicho, se planteó el siguiente problema, ¿no? ¿Qué ocurre con la remuneración del trabajador que inicialmente ocupaba un puesto común y fue promovido al puesto de confianza? ¿Qué ocurre con la remuneración cuando se le retira la confianza? Hablamos de un trabajador que ingresó, por ejemplo, como asistente administrativo y fue promovido hasta jefe, y luego se le retira la confianza y tendría que retornar al puesto de asistente administrativo. En ese supuesto, le corresponderá la remuneración
del puesto de confianza, en el ejemplo del puesto de jefe, o le corresponderá la remuneración del puesto al que se encuentra finalmente destinado a ocupar, ¿no? Al que se encuentra retornando. Bueno, en este caso, el Pleno precisó que corresponderá la aplicación de la remuneración de acuerdo al puesto que va a ocupar. Entonces, perdería el derecho a seguir percibiendo la remuneración del puesto de confianza. Eso tiene relación con dos cosas, ¿no? En primer lugar, que conforme a la ley 30.709, hoy por hoy, toda remuneración o todo puesto de trabajo se encuentra alineado a una categoría y en específico a una remuneración o a una banda salarial. Por lo tanto, si un trabajador de confianza es retornado a su puesto original, un puesto común, con la remuneración del puesto de confianza, estaría distorsionando las bandas salariales y estaría finalmente contradiciendo lo expuesto en esta ley 30.709, ¿no? Porque finalmente no estaría alineando el puesto con la remuneración asignada al puesto. Y en segundo lugar, recordemos lo que dijo el Tribunal Constitucional que hace un rato vimos, ¿no? La asignación a un puesto de confianza debe entenderse en todos los casos como temporal. Y si esto es así, si es temporal, como lo dice el Tribunal Constitucional, en retiro de confianza debería determinar, pues, en retorno a las condiciones de trabajo anteriores, ¿no? A las anteriores al puesto que ocupaba antes de ser designado como trabajador. Esa es la respuesta que finalmente nos da el Pleno de marzo de 2021. Para ir concluyendo, con esto cerramos, ¿no? Planteo algunas preguntas claves que usualmente están obligados a registrar asistencia. En el caso de los trabajadores de confianza, dependerá. Por una parte, tenemos los trabajadores de confianza que se encuentran sujetos a fiscalización horaria y aquellos trabajadores de confianza que no están sujetos a fiscalización horaria. Los trabajadores que están sujetos a fiscalización horaria, pues sí, tendrán derecho a horas extra, podrán ser sancionados por llegar tarde y naturalmente están obligados a registrar esa asistencia. Pero si más bien se tratan de trabajadores de confianza que no están sujetos a horario, ¿no? Y que incluso la Corte Suprema en algún momento lo ha permitido que puedan tener esa calificación los trabajadores de confianza, entonces ellos no estarán en la obligación de registrar asistencia, ni tampoco tendrán derecho a horas extra, ni podrán ser sancionados por tardanza, ¿no? Así que hay que identificar bien eso. La sola identificación del puesto como uno de confianza no excluye de la jornada máxima al trabajador de confianza. Algunos creen que sí, ¿no? Yo soy de confianza, entonces yo no marco. Tú eres de confianza, no tienes derecho a horas extra. No, eso dependerá. Porque si es un trabajador de confianza a quien le puse horario, sí, tiene los derechos completos vinculados a la jornada máxima. Horas extra, sanciones por tardanza y sobre todo la obligación de registrar asistencia. Pero si es un trabajador de confianza que no ha sido, es un trabajador de confianza que no está sujeto a un horario, no le he colocado un horario y tiene ese mecanismo, esa forma de flexibilidad, entonces no está obligado a registrar asistencia, ni tendrá derecho a horas extra, ni podrá ser sancionado por tardanza, ¿no? Hay que diferenciar en esos dos aspectos. Otra pregunta que nos suelen realizar es, ¿los trabajadores de dirección y confianza pueden afiliarse al sindicato? Bueno, en el caso de los trabajadores de confianza, la norma, ¿no?, específicamente la ley de trabajo, ha establecido que ellos sí pueden afiliarse a un sindicato siempre que el estatuto del sindicato lo permita. Es decir, si el estatuto del sindicato permite que se afilie a un trabajador de confianza, es posible que entonces ellos se realicen. ¿Sí? Y una tercera pregunta es la siguiente: ¿los convenios colectivos de sindicatos mayoritarios son aplicables a los trabajadores de dirección y a los trabajadores de confianza?
El artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece que los convenios colectivos no alcanzan a los trabajadores de beneficios de un convenio colectivo. Esto tiene lógica si es que al final se les permite la sindicalización. No permitirles percibir los beneficios de el convenio colectivo significará pues vaciar de contenido y de objeto a la sindicalización. Porque ¿qué razón tendría que se puedan sindicalizar, afiliar a un sindicato para que no perciban los beneficios que finalmente alcanza el mismo? Por eso es que el Ministerio de Trabajo consideró que en el caso de los trabajadores de confianza que se han podido afiliar a un sindicato porque el estatuto lo permitía así, sí les corresponderán los derechos de los comunes. Bien, entonces eso, siendo concretos con lo que hemos pretendido trasladar, ya siendo las 7:55 de la noche también, pues quedo a bien escuchar alguna pregunta que tuviera. A ver, Manuel nos pregunta, para liquidar a un trabajador de confianza que volvió a su antiguo cargo, ¿se debería liquidar uno por su cargo normal y otro por el periodo que fue de confianza? Eh, bueno, la liquidación se tiene que realizar de acuerdo a los términos establecidos en la propia ley de productividad, perdón, en cada una de las normas que se encuentran reconocidas, ¿no? En la vigente. Si, por ejemplo, se trata de un trabajador de confianza que ganaba, vamos a poner, 5.000 soles, y luego retorna al puesto anterior, en donde tiene una base remunerativa de 3.000 soles, está un mes en este puesto, etcétera, ¿no? La indemnización por despido arbitrario, en caso de cese que se le tendría que pagar, particularmente considero que tendría que ser considerada la última remuneración. En el caso de la CTS, en el caso de la gratificación, la norma es expresa. Se aplica también la última remuneración. Lo mismo que en el caso de las vacaciones, que se aplica la remuneración al momento del pago. Por lo cual, no es necesario que tengan que practicarse dos liquidaciones con periodos distintos. Tendrá que evaluar finalmente la regla que resulte aplicable. Pero si hablamos de un trabajador de confianza que, por ejemplo, ganaba 6.000 soles y como consecuencia de retiro de confianza, él tendría que retornar al puesto anterior, pero más bien se niega a retornar y pide que lo liquiden o renuncia en ese momento, ¿no? Pidiendo la liquidación de beneficios sociales, ok, en ese supuesto, al no haber ocupado o no haber efectivizado en retorno al puesto anterior, no haber percibido una remuneración en el puesto anterior, corresponderá el pago de la remuneración vigente, en ese caso la remuneración del puesto de confianza, ¿no? Todo depende del momento en que se materializa entonces el cese. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Sí, Alejandro, yo tenía una consulta. Como comentaste, en el tema de la línea de mando, el personal de dirección tendría que estar por encima del de confianza. ¿Qué pasa si el de confianza pasa a dirección y lo bajan posteriormente? O sea, ¿ahí también entraría el tema de la indemnización o va a depender de algún tema? A ver, en primer lugar, claro, para identificar un puesto de confianza, y para esto retornamos a esta lámina, hay que identificar como primera característica si se encuentra en contrato directo con el personal de dirección, ¿no? Esto involucra que el personal de dirección o el personal de confianza va a estar subordinado al personal de dirección y el personal que se encuentra por debajo del personal de confianza no puede ser calificado como uno de confianza a sí mismo, ¿no? Considerado como un puesto común, como lo pueden ver en la parte derecha de la lámina, ¿no? Por más que se trate de una jefatura de procesos laborales en el ejemplo, esa jefatura, ¿no? No puede ser calificado como un puesto de confianza. Ahora, ¿qué pasa si el personal de confianza, esta jefatura, asciende al puesto de dirección? Bueno, debemos entender los términos que también efectúa posteriormente el empleador, el retiro de confianza posible de poder identificar cuál es su alcance. Debemos entender la confianza, digamos, como única. Si pasó a ocupar el puesto de dirección y luego le retiro la confianza,
creería yo que debería de comunicarle a qué cargo es que va a estar retornando. Usualmente yo diría que podría incluso reducirse o descender hasta el puesto común, ¿no? Hasta el puesto común. Pero sí lo más conveniente es que en la comunicación se precise ello. Te retiro la confianza como gerente, pero no vas a pasar a ser jefe porque este puesto también es de confianza y te perdió la confianza, digamos, en toda su estructura, en toda su dimensión, vas a regresar a tu puesto común, ¿no? Y tendría que retornar al puesto común. Y ahí se aplica lo que finalmente señala el Pleno, ¿no? Que lo hemos visto acá. Como se trataba de un trabajador promovido, tendría que volver a su puesto antes de ocupar incluso el puesto de confianza, ¿no? Pero si el trabajador se niega a retornar a ese puesto, pues tendrá derecho al pago de una indemnización por despido arbitrario. Y la indemnización, Alejandro, sería del sueldo que está obteniendo como dirección. En ese caso sí, en ese caso sí, porque hubo una negativa a retornar al puesto, ¿no? Al puesto común. ¿No? Ah, ok, ok, gracias. Bueno, bueno, no sé si algo Alejandro, más tuviera Iván, alguna consulta. Alejandro, hola. Alejandro, hola, ¿me escuchas? Iván, Perfecto, Iván. perfecto, yo tengo una pregunta. El hecho de retirarle la confianza, o sea, ¿cómo prueba el empleador el haber retirado la confianza? El retiro de confianza es subjetivo. En primer lugar, y eso fue trasladado y expuesto que en diversa jurisprudencia. En específico hay un tratamiento sobre el particular en el pleno que pueden ver en lámina, que es el pleno del 25 y 26 de marzo, ¿no? Del 2021, donde se discutió finalmente cuál es la naturaleza del puesto de confianza. No es el tema que he planteado en la lámina, pero te lo comento. Se planteó cuál es la naturaleza de retiro de confianza. Y ahí se planteó en realidad que es un cese subjetivo. Dependerá en realidad de la decisión del empleador, no tiene que ser objetivo, es decir, tener que responder a alguna causa específica. Eso significa que al Correcto. momento de cesarlo, bastará con que el empleador comunique a través de una carta el retiro de confianza sin precisar mayores razones, Ah, ¿no? perfecto. Exactamente. Tengo una más. Supongamos, o sea, suponiendo el caso, ¿no? Que normalmente los trabajadores de confianza tienen información confidencial y puede ser fórmulas, un montón de cosas. Y al momento de retirarse, por alguna razón, ¿no? Lo retiran y él se va. Y la empresa tiene alguna forma de cubrirse de eso porque él se va a la competencia y tiene toda la información. O sea, ¿hay algo ahí, algo en particular ahí? Gracias. Bueno, sí, es una cuestión bastante problemática, ¿no? Y preocupante en realidad. Lo que puede hacer la empresa en primer lugar es celebrar contratos de confidencialidad, ¿no? En esos ¿Correcto? contratos de confidencialidad establecer también cuáles son los términos de la misma. De repente, qué es confidencialidad respecto a qué tipo de objeto, secretos industriales, know-how, etcétera, el alcance objetivo de este, pero también el alcance temporal. Es una confidencialidad que va a abarcar el tiempo que el trabajador se encuentra vinculado con la empresa, pero además también un tiempo razonable, ¿no? De repente hablamos de 1 año, 2 años, 3 años posteriores al cese, ¿no? Claro, Es pero, posible que se pague ese bono. claro, Ahora, entonces, eso en el papel, ¿no? Porque al final puedo establecer también penalidades. El incumplimiento de ese deber de confidencialidad puede terminar generando algún tipo de responsabilidad del empleador, que van a ser reparadas a través de penalidades o pueden ser reparadas a través de una indemnización por daños y perjuicios que fijen los órganos correspondientes. Pero aquí viene otra circunstancia. En primer lugar, si es que yo traslado esta información confidencial a terceros y rompo el pacto de confidencialidad, sí, estoy cometiendo un acto ilegal, pero el asunto es pruébalo, ¿no? El empleador claro, el tendría que tema. probar ese hecho. Y ahí viene tal vez lo sensible. No podríamos presumir que por estar trabajando en la competencia ha roto el pacto de confidencialidad, ¿no? Claro, porque se entiende al inicio que es como, como es de confianza, o sea, no había necesidad tampoco de hacer un contrato de confidencialidad, ¿no? Se entendería eso, pero por alguna razón se rompe eso, se le retiran, entonces como que es tarde para la empresa en realidad, quizás hacer ese Eh, tipo de contratos, ¿no?
En realidad yo recomiendo hacer contratos con cláusula de confidencialidad para todos, ¿no? Naturalmente los niveles de confidencialidad van a ser distintos. Por los trabajadores de dirección y los trabajadores de confianza, creo que debería de haber una mayor enumeración de eh, el ámbito de aplicación de de esa confidencialidad, ¿no? Porque son las personas que van a tener mayor acceso a información precisamente reservada y esa información que sí puede afectar la trascendencia del empleador en el mercado. Entonces, con ellos especialmente es que establecería estas cláusulas de confidencialidad, cláusulas de no agresión, por ejemplo, también, ¿no? Que podrían ser consideradas aquí. Pero sí, Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Buenazo su exposición. gracias. No sé si tengan alguna pregunta también adicional. Bueno, si alguien por ahí tuviera alguna pregunta adicional, o en todo caso, si no, ya nos escriben acá, yo le haré llegar al doctor Alejandro, porque él consulta. Agradecer a todos por su presencia hoy, a nuestros seguidores también de las redes sociales, ¿no? Agradecerles siempre que están ahí al tanto de los cursos. Y con el doctor, pues también agradecerle y seguramente va a haber una oportunidad para poder ampliar en algún tema más, ¿no? Que estos temas laborales son bastante importantes. Doctor, muchas gracias y Perfecto. será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Hilton. Gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.